el agua aquí en nuestro país, pero esas son situaciones climáticas que obviamente generan alarma a nivel mundial. Por ejemplo, en China, luego de las inundaciones, las autoridades de diferentes regiones están trabajando para evitar posibles derrumbes. Señalan que no solo las zonas de montaña quedaron muy debilitadas, también es necesario reforzar las riberas dañadas. Vamos a verlo en la primera nota. Se ha recomendado a los residentes de algunas zonas de Liaoning, Jilin, Guizhou y Xinjiang que tomen precauciones, ya que es muy probable que se produzcan torrentes de montaña. Las inundaciones han remitido parcialmente en Heilongjiang, en el noreste de China. Las autoridades están reparando carreteras y puentes, retirando sedimentos y trabajando en la reducción de desastres en la agricultura. En el distrito de Laishui, provincia de Hebei, se están reparando las escuelas dañadas por las inundaciones. Y en la ciudad de Baoding, los residentes han regresado a sus hogares tras la retirada del agua, al tiempo que las autoridades evalúan la seguridad de las viviendas y las infraestructuras. Asimismo, en las zonas de Beijing, afectadas por las inundaciones, se están reforzando las riberas dañadas. Cerca de 13.000 residentes de Tianjin han regresado a sus hogares desde los lugares de reubicación. Y la Administración Nacional de Regulación Financiera ha anunciado ayudas crediticias para la reconstrucción de infraestructuras, incluidos el transporte, las telecomunicaciones y el suministro de gas y electricidad, con el fin de ayudar a la población y a las empresas a superar las dificultades. Sí, mucho trabajo pendiente y, lógicamente, después de las lluvias intensas, de las inundaciones, la investigación revela que todas estas zonas de montaña han quedado debilitadas. Digamos, grandes cantidades de tierra húmeda tienen peligro de derrumbarse. De hecho, están experimentando ya varios derrumbes en diferentes regiones y hasta la fecha están dejando más de 20 muertos ya en diferentes lugares de China. Por eso es que poco a poco hay muchas personas que están regresando, lo están viendo, regresando a los lugares donde antes vivían. Las inundaciones ya descendieron, pero todavía hay peligro de que toda la gente pueda volver por el peligro de los derrumbes y también por las riberas de los ríos que han quedado debilitadas y pueden ir, digamos, aumentando, ¿no? Es lo que se habla del riesgo de desplazamiento producto del cambio climático. Aquí porque los cerros ya no resisten, porque van a seguir dándose esos deslizamientos. Lo vimos aquí en Lima Provincia, recordarás este derrumbe que se dio y en medio de los trabajos de rescate de pronto volvió a colapsar el mismo cerro y al final del día no se pudo hacer mucho más y toda esa población que vivía allí porque tenía hasta un colegio. O sea, no estamos hablando de gente que se había ubicado solita, ya tenía toda una infraestructura, toda una organización y le tuvieron que decir, lo siento, te tienes que mudar. Exacto, son condiciones que exponen a la población, que es una población muy vulnerable de volver a estos lugares. Y es precisamente lo que están tratando de evitar. Lo complejo es que mientras están lidiando con esta situación, hay zonas en las que todavía sigue lloviendo y hay otras zonas que están atravesando una sequía durísima. Tú me habías comentado que las cifras en China de desplazados eran altísimas. Hablábamos no de 100.000, 200.000, hasta millones de personas. Exacto, lógicamente tienes grandes cantidades de personas, son ciudades muy grandes, poblaciones en algunos casos rurales, pero donde vive mucha gente y lógicamente tienes que desplazar a todas esas personas de un lugar a otro. Estamos hablando de un país enorme que tiene millones de habitantes, casi 10 veces más que nuestro país, más de 10 veces más que nuestro país. Pero entonces ese tipo de fenómenos provocan que grandes cantidades de personas se vean afectadas. Por fortuna, muchas veces el crecimiento de estas poblaciones se da de una manera un poco más ordenada que lo que funciona en nuestro país. De alguna manera, los mecanismos de prevención de desastres funcionan de otra manera porque están acostumbrados un poco al paso de tifones y ciclones. Entonces, este tipo de fenómenos de la naturaleza han hecho que la población también esté preparada. Sin embargo, se están encontrando con una situación un poco atípica. Ya desde hace unos meses están experimentando lluvias muy intensas que, lógicamente, desencadenan inundaciones, derrumbes y también en otros extremos sequías muy severas. Es que además a veces cuando pensamos en China y hablamos de toda la tecnología y el desarrollo que tiene China, pensamos en Beijing, pensamos en estas grandes ciudades, pero en realidad China es un país no solamente que es inmenso, sino que tiene muchísima población rural, es un país muy antiguo, es una de las civilizaciones más antiguas y sus construcciones van un poco en esa misma línea. Así es, y dentro precisamente de esa línea